Bienvenidas y bienvenidos al video 22 de esta serie de videos. Entonces, en la clase de hoy, en la exposición de hoy, vamos a conjuntar dos partes que hemos abordado de manera diferente. Una que es la parte intuitiva. Si recuerdan, cuando comencé, empecé lanzando algunas cuestiones que nos podemos preguntar, como de dónde vienen estos números, los números complejos que estamos viendo, o aquello que ponía que la paradoja de 1 es igual a menos 1, utilizando raíces de números negativos para llegar a ese resultado. Y bueno, vamos a conjuntar eso, esa parte, la parte que tiene que ver con esas preguntas sobre los números, sobre la relación entre distintas estructuras, digamos por ejemplo entre los naturales y los números complejos, y una parte operativa, ¿no? Todo lo que hemos hecho, desarrollado como herramienta técnica de suma de puntos, de propiedades, de funciones trigonométricas, conjuntar estas dos cosas para obtener un resultado, ¿no? Un resultado que al final tiene que llevarnos a un entendimiento de la naturaleza de los números complejos, de la naturaleza algebraica. Entonces, vamos a empezar con algunas observaciones. Entonces, lo que vamos a hacer primero, pues hasta este momento no he hablado plenamente de los números complejos. Si se acuerdan, les decía, pues estamos en nuestra estructura, tenemos un conjunto, tenemos estas dos operaciones, pero este conjunto, pues de momento lo hemos estado usando como los puntos del plano real. De nuevo, como lo he hecho muchas veces, resaltando algunas propiedades, como el hecho de que podemos identificar un punto en el plano de los números reales, en R2, con su módulo y su argumento, pero al final de cuentas pues el conjunto es el mismo, ¿no? Y yo no quiero tener a R2, quiero tener a los complejos. Entonces, ¿en qué momento voy a dar el brinco de esta X para que deje de parecer que es solamente R2 a los números complejos? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, esto le voy a llamar identificando C con R2. O sea, lo que hemos venido haciendo, ya queremos que se convierta en nuestros complejos. No estamos estudiando a R2, ya estudiamos espacios vectoriales. Ustedes en geometría analítica y cálculo también estudiarán propiedades de R2, pero eso no es lo que nos concierne aquí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un renombramiento. Entonces, para identificar los complejos con R2, voy a llamar al punto, esto ya se los había dicho, al punto 0,1 en R2, lo llamaremos I. O sea, lo vamos a identificar con la letra I. Entonces, ese punto nosotros ya habíamos visto aquí, ¿no? Este de acá, que es el 0,1. También vimos otro punto distinguido aquí, que es el 1,0. A este le llamábamos C1, en honor a la base canónica de R2. A este le vamos a llamar ahora I. Lo vamos a identificar con esta letrita. Entonces le voy a poner aquí una raya de identificación con I. Bueno, fíjense que una observación importante es que todos los puntos del eje real, claro, estos son los reales y estos son los reales, ¿no? Pero esto lo identificamos como el eje X o el eje de las abscisas y el eje Y o el eje de las ordenadas. Entonces, todos los puntos del eje Y, del eje de las ordenadas, ¿de qué forma son los puntos de ahí? Los podemos escribir, pues todos los puntos sobre esta recta, sobre la recta vertical, todos los puntos de ahí son de la forma 0, B, donde B es un número real, ¿no? Todos los puntos sobre esa recta tienen la propiedad de tener 0 en la primera coordenada, porque están sobre el punto, eso intersecta al 0 del eje de las X, entonces todos los podemos escribir como 0, B. Y esta coordenada, 0, B, pues como tenemos nuestras propiedades vectoriales, la podemos escribir como el número real B multiplicado por el 0,1. Y esto de acá, con este renombramiento que hicimos de llamar al 0,1i, pues lo podemos identificar con BI, donde B
es un número real, ¿no? Es la coordenada, es la segunda coordenada, la ordenada de esta pareja, ¿no? Este es B. Bueno, recuerden que también ya habíamos visto que a los puntos, ese es para los puntos que están sobre el eje de las Y, ¿no? Y habíamos visto que a los puntos que están sobre el eje de las X los hayamos identificado, como queremos mantener, por ejemplo, la intuición de que los números reales sumados da igual que sumar a sus correspondientes números reales en esta recta, que está metida de alguna manera ahí en el plano, habíamos visto que a cada número de ahí lo podemos identificar que a un número, bueno, a un punto, ¿no? A un punto que los de aquí son de la forma, ¿cómo son? Pues A, 0, ¿no? Todos esos tienen 0 en su ordenada del origen y van a tener su correspondiente valor A en R. Entonces, a un punto de esta forma lo podemos identificar con su correspondiente valor real, que está en la primera coordenada, con A en R. ¿Verdad? Entonces, todos los de esta forma, todos los de esta recta, todos los de esta recta son de esta forma y se pueden identificar con un real. Todos los de esta recta, de la vertical, son de esta forma y podemos extraer, podemos factorizar a B y después al 0,1 solamente identificarlo con ese número. Además, una tercera observación es que para todo punto A, B en R, a este punto de acá, digamos, este es P, a P lo podemos escribir como la suma vectorial, pues de su correspondiente punto en las abscisas y su correspondiente punto en las ordenadas, ¿no? O sea, lo podemos escribir como la suma A, 0 con suma vectorial, porque estamos sumando vectores de R2 más 0, B, ¿verdad? O sea, todo punto de la forma A, B, ¿no? Que está aquí, porque como definimos la suma, pues tiene aquí a su correspondiente A, 0 y aquí a su correspondiente 0, B, y este es pues la suma de estos dos puntos, ¿no? Ahí nos da un cuadrado, entonces el vértice del paralelogramo pues es el rectángulo determinado por A y B. Entonces lo podemos escribir de esta forma. Y a esto de acá, pues ya vimos que lo podemos asociar a A, 0 con este A y a 0, B con B, ¿verdad? Entonces, a todo punto de ahí lo podemos escribir con esa, donde A, 0 lo podemos asociar con A y 0, B con B. Por lo tanto, la suma correspondiente pues la tenemos que asociar con la suma correspondiente de estos dos, ¿no? Entonces, este A, B, que es A, 0 más 0, B, lo asociamos con la suma de A, 0 más 0, B, y estas asociaciones de manera individual, de A más B, donde A y B están en los números reales, ¿no? Y ya sabemos que está ahí, pues está representando al correspondiente punto 0,1. Entonces, digamos que como subdefiniciones, A más BI le llamamos la forma algebraica del número complejo correspondiente al punto A, B. Bueno, además tenemos que ver que esta está bien definida, o sea, ¿qué quiere decir que esté bien definida? Cuando decimos que una operación o una asociación o algo está bien definido, estamos pensándola realmente como función.
las funciones son muy importantes, las funciones como las vimos, como conjuntos del producto cartesiano, son muy importantes en matemáticas y son importantes en la práctica, por ejemplo, para las cosas constructivas. Entonces, cuando en álgebra decimos hay que ver que está bien definida, por ejemplo, una suma o un producto, una relación como de este tipo, lo que queremos ver es que no va a pasar que una sola cosa sea mandada a dos cosas diferentes, porque si una cosa es mandada a dos cosas diferentes, pues recuerden que cuando definíamos la función decíamos esas no son funciones, eso no puede pasar, porque entonces yo no puedo, a partir de una cosa como esta y de aplicarle una cierta transformación de algún tipo, no puedo saber qué es lo que me va a resultar si hay más de una posibilidad del otro lado. Entonces tiene que haber una sola posibilidad. Entonces, para ver que esta asociación está bien definida, ¿qué es lo que tengo que ver? Lo que tengo que ver es que una misma cosa no puede mandar a dos diferentes. Pero eso sí se satisface. ¿Por qué? Porque sabemos, bueno, vamos a poner esta asociación, ¿no? La asociación que estoy representando con esa flechita, con el tope atrás, la asociación la asociación, esta flechita que estoy poniendo, está bien definida. ¿Por qué? Porque si A, B es igual a A', B', entonces eso implica necesariamente que A más BI es igual a A' más B'i, perdón. ¿Por qué? Pues porque esto sea igual a esto de acá implica necesariamente que A es igual a A'. Recuerden, eso lo probamos también en el superior 1, probamos que dos parejas ordenadas van a ser iguales si solo si son iguales entrada por entrada, por cómo se definen las parejas ordenadas. Entonces esto pasa si solo si A es igual a A' y B es igual a B'. Entonces, como A es igual a B', a A' y B es igual a B', pues entonces al sustituir los coeficientes aquí, A y A', B y B', pues el resultado también nos queda igual. Entonces la asociación está bien definida, o sea, a cada punto de R2, que son de la forma A, B, lo puedo identificar con una expresión algebraica, que es este A más BI, que no es otra cosa sino el número complejo. El número complejo que está por el punto A, B. Entonces, bueno, esa identificación era la que necesitábamos para dar el brinco de aquí a acá. Ahora sí ya tenemos a nuestro conjunto de los números complejos. ¿Quién va a ser el conjunto de nuestros números complejos? Pues va a ser esa cosa que podemos expresar algebraicamente como A más BI y que podemos identificar que se sigue directamente, que está bien definida en términos de los puntos de R2. ¿Bien? Bueno, entonces esta era la parte más importante. Esta era la parte más importante de nuestra construcción para que todo lo que hemos hecho funcione. Y de aquí en adelante, ¿qué es lo que tengo que hacer? De aquí en adelante lo que tengo que hacer pues es ya ver mi estructura armada. O sea, ya tengo el conjunto, vamos a ver que sus operaciones tienen un cierto comportamiento y que esas operaciones, con ese cierto comportamiento, aplicadas a los puntos de ese conjunto, que son estas cosas, va a satisfacer las condiciones de campo. Y entonces con esto pues tenemos a un nuevo bicho, que es el campo de los números complejos. Vamos entonces a terminar de aterrizarlo, porque claro, nosotros vimos la multiplicación de puntos en R2 y la suma de puntos en R2, pero ya que han nacido nuestros números complejos, que de nuevo son esa cosa que se puede expresar algebraicamente como A más BI, que podemos identificar de manera bien concreta, bien hecha, bien definida con los puntos de R2, vamos a ver que esos dos en esa forma se comportan como se deberían de comportar, ¿no? Como lo requiere la estructura algebraica. Entonces, la primera observación que hay que hacer es que el número imaginario, bueno, creo que no lo escribí, ¿no? Pero lo iba a escribir y dije que era una definición, pero ya no lo escribí. Entonces, este es un número complejo. Este de acá es el resultado
de identificar con la identificación que describí anteriormente al punto A, B. Entonces, estas son las mini definiciones que no puse. Entonces, A es el coeficiente real de Z, el número complejo. Otra mini definición. BI es la parte imaginaria de Z y B solita es el coeficiente imaginario de Z. Entonces tiene varias partes, su parte real, su parte imaginaria, y como coeficientes, pues este es el coeficiente real y este es el coeficiente imaginario, y este es nuestro número complejo, ¿no? A y B, por supuesto, son números reales y es la identificación del punto en R2, 0,1. Muy bien. Bueno, ahí están nuestros bichos. Entonces, el número imaginario, vamos a ponerle mejor el número complejo para no estar intercambiando formas de referirse a algo. Entonces, la primera observación, fíjense, esto usualmente es la definición, ¿no? Pero nosotros no, como estamos haciendo todo desde el principio, paso por paso, como todo lo estamos haciendo con mucho cuidado, no dijimos así, vamos a definir I como raíz de menos 1. O sea, no hicimos eso y no lo vamos a hacer porque para eso hemos construido todo este aparatote, ¿no? Entonces, observación 1, el número complejo I tiene la propiedad, y esta es una propiedad muy importante, ¿no? Como es una propiedad, lo voy a poder demostrar, lo puedo verificar sin ningún problema. ¿Qué propiedad tiene? Tiene la propiedad de que I cuadrada es igual a menos 1. Bueno, hice todo un rollo para llegar a este punto, ¿no? ¿Se acuerdan? Definimos argumentos, definimos módulo, vimos la multiplicación, vimos la conversión, cómo ir de ángulos a longitudes de arco, etcétera, etcétera. Entonces, si hicimos todo ese trabajo, pues es hora de aprovecharlo, es hora de disfrutar de las recompensas. Entonces, fíjense que efectivamente eso ocurre. ¿Por qué? Pues ocurre por lo siguiente. ¿Quién es I cuadrada? I cuadrada es I por I, ¿verdad? Y este I no es otra cosa sino un nombre que le pusimos a este punto. O sea, esto de aquí viene de una identificación perfecta, una identificación que es, o sea, con perfecta, lo que me refiero es realmente una función suprayectiva, o sea, es un isomorfismo, de hecho, o sea, no me sobran, no me faltan elementos, puedo ir de aquí a acá sin ningún problema, de aquí a acá sin ningún problema, ¿no? De cosas así a cosas así, de cosas así a cosas así, sin ningún problema, porque todo está bien definido. Entonces esto viene de una muy buena identificación, que es, ¿quién quedamos que era ahí? Pues sí, es el 0,1 multiplicado por el 0,1, porque ya sabemos multiplicarlos. Entonces esa multiplicación tiene que venir de la multiplicación de sus correspondientes. Estos ya los sabemos multiplicar. ¿Cómo los multiplicamos? Bueno, este tiene módulo 1 y módulo 1, ¿no? El I tiene módulo 1. O sea, el módulo de I es igual al módulo del punto 0,1, que es igual a 1. Es el punto aquí que dista 1 del origen, entonces un módulo es 1. Por lo tanto, la multiplicación es solamente, pues, sumar los argumentos. ¿Y quién es el argumento? Pues el argumento de I es igual, ¿no? Salgo de 1 y llego ahí, y ese argumento es pi medios. Entonces, el argumento de I cuadrada, o sea, el argumento de I por I, va a ser igual a pi, ¿no? Que es la suma de los argumentos. Entonces es pi medios más pi medio. ¿Y este qué número es? Pues este es el punto, ¿no? Aquí a donde llego al punto menos 1,0. Entonces,
el resultado de multiplicar a estos dos es el menos 1,0, ¿verdad? Es ese punto. Eso lo vimos con mucho detalle. ¿Y a quién le asocio, bajo mi identificación, esta flechita? Acá. Pues este es uno de la forma A,0. Y los puntos de la forma A,0 los asociamos con A. O sea, esto me lleva al menos 1. Por lo tanto, I cuadrada es igual a menos 1, ¿verdad? Porque multiplicar I por I, dado que es un punto de módulo 1, es solo sumar los argumentos, y eso va a ser o sea, I cuadrada es el punto en R2, tal que el módulo es igual a 1 y el argumento es igual a pi. Y ese es menos 1,0. Ahí está, ¿no? Ya está bien justificado. No nada más como se hacía en el bachillerato, nada más decía, I cuadrada es igual a menos 1, ¿no? ¿Por qué? Pues porque quiero. O I es igual a raíz de menos 1. No, aquí hay un argumento, ya hay un argumento de por qué se da ese resultado, que tiene que ver pues con toda la identificación. Entonces, bueno, ahora ya podemos ver la suma y el producto. Suma y producto, ya vimos la suma y el producto de estos puntos, cuando lo estamos considerando puntos de R2, pero tenemos que ver cómo es en su forma algebraica para ya tener esto bien establecido como números complejos, ¿no? Y no como R2. Entonces, suma y producto de complejos en su forma algebraica, ¿no? En su forma A más BI. Vamos a ver primero la suma. Para la suma, nosotros ya la habíamos definido, ¿no? Ya habíamos visto que dados, vamos a ver, dados P, que es un A, B, y Q, que es un C, D, nosotros ya habíamos visto que P, que es igual a A, B, pues se tiene que asociar, lo asociamos con la identificación esta que tenemos, a un número A más BI, y Q lo asociamos a un número, que es C, D, a su forma algebraica, C más DI. Entonces, la suma de estos dos, P más Q, tiene que ser la suma de A más BI más C más DI, ¿no? Aquí ya esto con las sumas, ya no estoy poniéndoles los gorritos para distinguir, porque aquí ya estamos otra vez en una suma de números. Esto no es precisamente una suma de números, es una suma de qué. O sea, si se ponen muy estrictos y me dicen, pues siempre nos estás diciendo que la suma tiene que estar bien definida en el conjunto en el que estamos trabajando. ¿Dónde rayos está esta suma, no? Si les digo que es una suma de reales, no es cierto, porque hasta donde les dije este I, no es un número real, este I es algo que estamos identificando con el punto 0,1. Entonces, esta de aquí adentro no es una suma de reales, ¿no? Porque además tenemos que I es raíz de menos 1, y eso sabemos que no es un número real, sabemos que las raíces para números negativos no están definidas. Entonces, esta no es una suma de reales. Esta suma, ¿qué es lo que nos está dando? Digamos, si quiero decir a fuerza algo, bueno, esta suma es la suma de dos partes, de lo que es la parte real y la parte imaginaria, que solamente tiene sentido dentro del campo de los números complejos. Y esta suma de aquí, pues ya es una suma de complejos. O sea, esta no es una suma de complejos como tal, no es una suma de complejos porque me está dando un número complejo, es más bien como la suma de las partes de un complejo, es la forma en la que se expresa cómo se juntan la parte real y la parte imaginaria de un complejo, y esta es la suma del complejo, que tiene que venir pues de la suma de estas cosas, ¿no? De la suma de la suma de puntos de R2. Entonces, esta le vamos a asociar esto de acá. Bueno, eso por un lado. Entonces, ¿cómo va a ser la suma de estos bichos algebraicos? Bueno, P más Q, esto sí ya lo vimos, ¿no? Lo vimos con detalle, y además ya lo han visto en muchos otros lados, es igual a sumar la pareja A más B, C, D, AB más C, D. Esta suma es una suma vectorial, la suma de R2, y esto es lo mismo que si yo escribo
en su forma A, 0, y a ese lo sumo vectorialmente, como lo hicimos con la identificación, a 0, B. Y esto va a ir sumado, desde luego, a C, 0 más 0, D. Esto es lo mismo que esto, ¿verdad? La suma se define así, y bueno, la suma todavía no la he puesto, pero estas las puedo escribir de esta manera. Entonces, una cosa que puedo hacer, que me permiten las propiedades de suma vectorial, es asociar, o sea, puedo reacomodarlos de otra forma. En particular, puedo reacomodarlos de tal forma que eso me quede A, 0 más C, 0, y eso lo asocio con 0, B más 0, D. Y esto de aquí adentro, pues es, cuando sumo esto, es coordenada a coordenada, o sea, eso me va a dar A más C, 0, más, y esto es igual a entrada por entrada, 0 más 0, 0, B más D, 0, B más D, ¿verdad? Y esto de acá es igual a más C, 0, más, a este lo puedo factorizar, lo saco, y esto es B más D multiplicado por 0,1. Dadas las asociaciones que he hecho hasta este momento, que todas las he justificado, que todas las he explicado, que ya vimos que está bien definido, esto de acá lo puedo asociar ¿con qué? A los números de la forma, a los puntos de la forma un número, 0, los asocio con su número real, con su primera entrada. O sea, A más C, que es su primera entrada, más B más D, esto es un número, ¿verdad? Entonces puedo escribir otra vez ese número, que es B más D multiplicado por 0,1. Pero a 0,1 lo renombré y le puse I. Entonces, por I. Listo. Esto de acá es a lo que le asociamos esta suma de acá, ¿no? Y de acá vimos que la suma tiene que estar asociada. Entonces, fíjense, y acuérdense que la asociación es buena. ¿Qué quiere decir que sea buena? Quiere decir que a la misma cosa no le asocia dos cosas diferentes. Entonces, por un lado, a P más Q le asocia esta cosa, por otro lado, a P más Q le asocia esta cosa, y como la asociación es buena, de ahí podemos concluir que a este de acá, o sea que a más BI más C más DI, podemos concluir que esto de acá, que fue lo que fue asociado acá, es igual a este de acá, que fue lo que fue asociado acá. O sea, es igual a A más C, al número complejo que tiene en su parte real, a más C, o sea, la suma de las partes reales de los sumandos, y en su parte compleja, a B más D. En su parte imaginaria, ¿no? Como coeficiente imaginario tiene B más DI. Ese es el número complejo resultante, ¿no? La suma de dos números complejos va a ser el número complejo cuya parte real es la suma de los coeficientes reales de los sumandos y cuyo coeficiente imaginario es la suma de los coeficientes imaginarios de los sumandos. Esta de acá. Así definimos la suma de números complejos. Vamos a ponerle aquí definición, suma de complejos. Y listo, ¿no? Si ven derivar que esta suma es conmutativa, asociativa, que tiene neutro y todo eso, pues ya siguiendo este procedimiento, teniendo todo esto a la mano, se puede justificar fácilmente, porque si se acuerdan, nosotros ya sabíamos, por ejemplo, que todo P de esta forma tiene que hay un número neutro, un punto neutro que al sumarlo a P me va a seguir dando A más B, ¿no? ¿Y ese cuál era? Era el 0,0, era el origen. ¿Quién es el 0,0 en su forma algebraica? Pues es el que en su parte real tiene a 0 y en su parte imaginaria tiene como coeficiente de i a 0 también, ¿no? Es el 0 más 0i. Entonces ese, evidentemente, haciendo esto que es muy trivial, que es como desarmarlo, descomponerlo, nos va a mostrar que efectivamente a la hora de sumar a un número complejo de la forma a más bi, el número 0 más 0i nos lo va a dejar normal, por lo tanto ese es el neutro. Luego igual, ¿no? Para probar que es conmutativo, ya sabemos que esta suma es conmutativa. Entonces, al hacer la asociación de la conmutatividad en estos términos, antes de asociar, y al desarrollarla, pues vamos a llegar igual a que
un complejo Z más un Z1 es igual que Z1 más Z, ¿no? Aquí se ve cómo se harían esos razonamientos. Bueno, vamos a dejarle aquí con la suma para ahorita pasar al producto, que es más interesante, como lo vimos, porque recuerden que si bien la suma era esta que ya conocíamos, que era coordenada a coordenada, para el producto hay que hacer un poquito más de trabajo. Entonces vamos al producto para obtener nuestra definición de producto en su forma algebraica y ver que efectivamente se satisfacen los axiomas que nos interesan de campo. Bueno, vamos a cortarlo porque luego si queda muy grande el video, YouTube quiere que les mande mi teléfono y no sé qué, no sé cuánto, entonces lo voy a cortar y ahorita continúo.